Bien, hoy día vamos a hablar de un tema que no está directamente, no es parte de la actual serie que estamos estudiando, que es la actual serie acerca del libro de Primera de Pedro, que he titulado Viviendo y compartiendo la gracia de Dios, y eso en base a Primera de Pedro 5:12b, que dice: le he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios, manténganse firme en ella. Esa es la serie actual, pero hoy día vamos a aplicar algo que está relacionado con esta serie, pero de manera más indirecta, ya que hoy día vamos a hablar de la verdadera gracia de dar, en un sermón especial que he preparado en el día de hoy por petición del concilio de nuestra iglesia, en base a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo 8, versículos 1 al 15. Como parte de, una vez al año nos gusta en el fondo dar cuenta de, más que nos gusta, lo hacemos porque es necesario hacerlo, dar cuenta de las finanzas de la iglesia, y eso hizo el tesorero el domingo pasado, y la idea es poder confirmar todo lo que estamos haciendo con la palabra de Dios. Por lo tanto, es en ese contexto que queremos compartir con ustedes hoy día esta palabra. Y me gustaría ser muy honesto con ustedes en la dificultad que conlleva predicar acerca del dinero y la generosidad. Y la dificultad no está en que Dios no sea claro al respecto en la Biblia, o que no tenga nada que decir relacionado con esto, ya que Dios es claro en la Biblia y tiene mucho que decir al respecto, sino más bien porque vivimos en un contexto y en una ciudad que se mueve por el dinero, donde hay muchas iglesias que están solo enfocadas en el dinero, muchas iglesias que se han dividido por conflicto económico, o pastores que se han arrancado con los dineros de los fieles, generando muchos problemas en sus congregaciones. Y así muchos otros casos que rápidamente activan nuestros prejuicios cuando alguien desde el púlpito toca este tema, ya que se asume que el predicador va a buscar su beneficio personal. Por lo cual me gustaría partir aclarando un poco, para aquellos que no conocen el sistema anglicano, cómo funciona nuestra iglesia. Lo primero que quiero decir es que yo no soy quien maneja las platas de la iglesia, sino que hay un grupo de personas que han sido escogidas de forma democráticamente entre ustedes en una asamblea general que realizamos una vez al año, al principio del año, donde se rinden cuentas, se proyectan las metas y se escoge, y dentro de esa asamblea se escoge un grupo que es llamado el concilio, y es el concilio quien tiene la misión de velar por la administración de la iglesia. Por lo tanto, yo no estoy a cargo de los dineros. Además, es bueno que sepan que el pastor de la iglesia anglicana está contratado, y en este caso nosotros estamos contratados por la Corporación Anglicana de Chile, y tengo un sueldo fijo que el mismo concilio fijó cuando me contrataron hace el año pasado, que se reajusta, como en todos, según el IPC anualmente, y se financia con la ofrenda y compromisos de todos nosotros. No hay aportes externos a nuestra iglesia, por lo tanto, el financiamiento del pastor viene de la iglesia local. Por lo que si las ofrendas aumentan o los compromisos de la iglesia aumentan en esta iglesia, quiero que ustedes estén tranquilos que eso no va a hacer ninguna diferencia directa en mi sueldo. Por lo tanto, si la iglesia crece, eso no significa que el sueldo del pastor va a aumentar. Además, los cánones de la iglesia anglicana nos dicen que como iglesia tenemos que presentar a la administración diocesana un presupuesto anual, donde los balances mensuales son mandados por nuestro tesorero mes a mes para que sean revisados por la administración. Y por otra parte, cada peso que se gaste en la iglesia debe ser autorizado por el concilio o debe estar en el presupuesto anual, y esto se realiza por medio de un cheque a nombre de la Corporación Anglicana, que debe ser firmado por 2 personas designadas por el concilio, y los respaldos correspondientes. Todo esto como una forma de fomentar la transparencia y la responsabilidad en la administración de los dineros en cada iglesia local, siguiendo así los principios bíblicos detrás de esto, para que seamos buenos mayordomos de los dineros que Dios nos da. Además, la semana pasada les dijimos que como iglesia los dineros que recibimos, ya sean en las ofrendas voluntarias de cada domingo o los compromisos mensuales que muchos de ustedes hicieron a principio de año y que los animamos a que puedan continuar y reajustar para el 2016, y agradecer la fidelidad que todos los hermanos tuvieron, como vimos en el domingo pasado, que subimos un 15% en los ingresos, lo cual es una tremenda bendición. Pero además quiero contarles que los gastos
además de esos dineros, no se usan solo para los gastos operacionales de la iglesia, como cuentas, gastos de oficina y el sueldo del pastor, que en este caso soy yo, sino que además como iglesia apoyamos a la misión en La Serena, el seminario anglicano, también aportamos a ellos, y al arcedianato de la Concagua y la zona norte, a la cual pertenecemos, y que también a su vez ellos apoyan misiones y pastores, tanto en el norte de Chile como en la quinta región, para así como iglesia local nosotros, y como iglesia anglicana en general, modelar lo que es la generosidad y la gracia de dar, que será el tema que voy a compartirles en el día de hoy. Así que, como siempre, cualquier duda que tengan con respecto a esto es importante que la puedan aclarar con el tesorero, pero quiero decirles que somos responsables con lo que el Señor nos da, y eso es lo que todos deberíamos ser responsables con los dineros que el Señor nos da, no solo como iglesia, sino que en nuestras vidas también. Pero antes de seguir, como es mi costumbre, los voy a dejar con unas preguntas para que tengan en mente. Y las preguntas son las siguientes. ¿Soy alguien agradecido por la generosidad de Dios hacia mí? ¿Soy alguien agradecido por la generosidad de Dios hacia mí? Segunda pregunta, ¿soy alguien que se goza en el Señor aún en medio de las crisis? ¿Soy alguien que se goza en el Señor aún en medio de las crisis? Y la tercera pregunta es, ¿esta gratitud y este gozo en el Señor me llevan a ser realmente generoso con los demás? ¿Esta gratitud y gozo en el Señor me llevan a ser realmente generoso con los demás? Bien, vamos a orar al Señor para que Él sea hablándonos a través de esta palabra y desafiándonos con respecto a este tema que es tan importante en la vida de la iglesia. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu maravillosa gracia. Te damos gracias de que era algo que no merecíamos y que por medio de tu misericordia y tu gracia por fe hemos recibido una tremenda herencia, una tremenda paz y certeza de que tendremos una vida eterna junto a ti. Te damos gracias por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, que tampoco merecíamos el perdón de nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, porque esto es algo que tú has provocado en nosotros, esta gracia maravillosa que nos ha tocado nuestros corazones. Y te queremos pedir hoy día, Señor, que nos ayudes a que esta gracia nos pueda llevar a actuar con gozo y gratitud para así poder ser generosos con aquellos que tanto lo necesitan, Señor. Danos esta gracia de dar que es sobrenatural y que solo tú puedes generar en nosotros. Así que te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que tú tienes preparado para el día de hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces la meta de hoy es poder conocer la verdadera gracia de dar, y para eso los invito a que puedan abrir su Biblia en 2 Corintios 8, del 1 al 15, para que me puedan ir siguiendo en lo que voy mostrando. Y mientras hacen eso, déjenme darle un pequeño resumen del pasaje y algunos antecedentes importantes que es necesario conocer del contexto, para poder entender bien cuál es el desafío que Dios tiene para nosotros hoy día. Entonces, a ver si me siguen. El apóstol Pablo, en esta segunda carta a la iglesia de Corintios, les quiere mostrar a los miembros de la iglesia cómo la gracia de Dios se manifestó en la gracia de dar por parte de la iglesia de Filipo, que hemos estado estudiando en el Ministerio Hombre y Mujeres, y la iglesia de Tesalónica, que espero que sea nuestra serie del verano. Ambas iglesias están en Macedonia, quienes con gozo en medio de su pobreza y aflicciones, y con gratitud por la gracia de Cristo manifestada en su muerte y resurrección, como resultado de todo eso, estas iglesias sobreabundaron con una gran generosidad en el tiempo. A diferencia de la iglesia de Corinto, que teniendo abundancia, había comenzado a aportar con mucho entusiasmo, pero con el tiempo no perseveraron con su compromiso a los necesitados de la iglesia en Jerusalén, que era el propósito con el cual Pablo había comenzado a reunir el dinero un año antes de escribir esta carta, donde los detalles ustedes pueden leerlo en 1 Corintios 16. Entonces, teniendo en mente el contexto que les acabo de escribir y estas 4 G, gracia, gratitud, gozo y generosidad, los invito a que podamos leer nuevamente los primeros 5 versículos de 2 Corintios 8, que dicen:
Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si se fijan bien, Pablo comienza mencionándonos en los versículos 1 y 2 que la generosidad de la iglesia de Filipo y Tesalónica hacia los hermanos de la iglesia de Jerusalén no dependía ni de sus circunstancias actuales, ni de su abundancia o escasez de recursos, sino que de la gracia de Dios. Por lo tanto, la fuente o secreto de una generosidad abundante y genuina hacia los demás es la gracia de Dios, la cual, al ser recibida por fe, genera en nosotros tal gozo, tal alegría, que es realmente un privilegio el poder dar y bendecir a nuestros hermanos en la fe, que en este caso era la iglesia de Jerusalén, la cual probablemente, al ser considerada una secta en ese tiempo, fueron excluidos de la sinagoga, sacados de la vida social y económica. Por lo tanto, al parecer había muchos pobres en la iglesia de Jerusalén, de donde había salido el evangelio hacia los gentiles, que eran estas iglesias de Macedonia. Ahora, no sé si se fijaron bien, pero esta gran generosidad y esta gran alegría por tener el privilegio de dar por parte de la iglesia de Macedonia se dio en un contexto de pruebas muy difíciles, como por ejemplo crisis económicas. Es decir, en medio de su pobreza, en medio de su incomodidad, en medio de sus dificultades, en medio de su escasez, por la gracia inmerecida de Dios que ellos habían recibido, ellos pudieron dar con un abundante gozo al haberse entregado primero al Señor y luego a los apóstoles y a la iglesia, como nos dice el versículo 5. Lo cual es totalmente opuesto a lo que pasa hoy en día, ya que cuando vienen los problemas y las crisis económicas, lo primero que hacemos es dejar de ser generosos. Es decir, dejamos de aportar a la iglesia, ya no damos para misiones, dejamos de aportar a organizaciones cristianas o a hermanos que están en necesidad. Ya que generalmente nuestras salidas del presupuesto mensual no son para ser generosos con otros, aunque sí puede ser, pero generalmente son para darnos gustos o en algunos casos para cubrir necesidades que no teníamos presupuestadas. Pero el ejemplo que nos da Pablo es de hermanos que en medio de su pobreza y aflicciones, al entender en la gracia de Dios, es decir, la bondad, el amor, la misericordia, la generosidad de Dios hacia ellos, dice que generó tal alegría y tal gozo que se sintieron tremendamente privilegiados de poder ayudar, haciendo que su pobreza fuera transformada en generosidad, llegando a dar voluntariamente e incluso más allá de lo que podían y mucho más allá de lo que los apóstoles esperaban, como nos dicen los versículos 3 al 5. Por lo tanto, debemos saber que la generosidad es parte del carácter de Dios y por ende debe ser parte también de nuestro ADN, siempre en un contexto de orden y responsabilidad, como veremos más adelante. Pero al ser algo tan contracultural, al ser algo tan difícil para nosotros, claramente es algo que tiene que provenir y que tiene que tener su fuente en Dios y por lo tanto ser un don o una gracia que Dios ponga en nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 7 al 8. En el versículo 6 explica que Tito, iba a ser el que iba a recolectar estos fondos que estaban buscando. Pero el versículo 7 dice: pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir ¿en qué? En la gracia de dar. No es que esté dándole órdenes, dice el apóstol Pablo, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás.
Por lo tanto, es más que evidente que esta generosidad no es algo que simplemente sucede de forma natural. Esto requiere la obra transformadora del Espíritu Santo. Por eso Pablo habla de la gracia de dar en términos de un don espiritual, algo que proviene de Dios y que es dado por el Espíritu Santo. Y si hay una iglesia que le encantaba o fascinaban los dones espirituales, era la iglesia de Corinto. Por esta razón Pablo les dice: ustedes abundan en tantos dones, en fe, en palabras, en conocimiento. Y Pablo les dice: eso está muy bien y espero que sigan abundando en cada uno de esos dones. Pero ¿cuántos de ustedes abundan también en este don del Espíritu? Les pregunta el apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes abundan en esta gracia de dar? Y probablemente todos nosotros hemos orado alguna vez pidiendo algún don específico. Quizás tú oraste para que el Señor te diera fortaleza para predicar. Quizás tú oraste alguna vez para que te diera el don de sanar enfermos, interpretar lenguas, dirigir la alabanza, el don de administrar o la valentía para evangelizar, etc. Pero ¿cuántos de nosotros hemos orado diciendo lo siguiente? Señor, permíteme anhelar el don de dar de mis recursos y dinero con gozo y generosidad, más allá de mis posibilidades, aún en medio de las dificultades económicas. ¿Cuántos de nosotros hemos orado esa oración? Señor, permíteme anhelar el don de dar mis recursos y dinero con gozo y generosidad, más allá de mis posibilidades, aún en medio de mis dificultades económicas. Y si somos realmente honestos, probablemente así como la iglesia de Corintios, ninguno de nosotros lo ha hecho, ya que la gracia o el don de dar es menos popular que la otra lista de dones quizás más externos o con manifestaciones más espectaculares. Pero Pablo nos dice que este es un don valioso, piadoso, porque se preocupa solo de dar y bendecir a otros sin esperar nada a cambio. Y este tipo de don, gracia o generosidad, solo la podemos encontrar en plenitud en Cristo Jesús, como nos dice el versículo 9. Fíjense 2 Corintios 8, versículo 9. Dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y como diría mi profesor del Antiguo Testamento del CEP, el profesor Steven Cheat, Pablo tiene un ejemplo aún más impresionante y precioso que ya el ejemplo de los macedonios, donde el versículo 9 nos muestra el ejemplo supremo de generosidad y una de las descripciones más hermosas de la base de nuestra salvación, donde toda la fe cristiana depende de un intercambio. Jesús, aunque era rico, glorioso, exaltado, se hizo hombre, llevó nuestra pobreza, nuestro sufrimiento, nuestra pobreza y vergüenza, obedeciendo a su Padre hasta la muerte en una cruz. Y todo esto para regalarnos su riqueza y su gloria y su exaltación. Esta es la verdadera gracia. Esta es la gracia de dar sin límites. Y por lo tanto, si somos beneficiarios de esta gracia de nuestro Señor Jesús, si somos realmente seguidores de Él, nuestra motivación principal para ser generoso debe ser la gratitud, ya que Jesús renunció a una riqueza que no podemos imaginar por amor a nosotros. Y la pregunta entonces que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a responder a tal gratitud? ¿Estamos realmente dispuestos a seguir su ejemplo en todo? ¿Estamos dispuestos a responder a la voluntad de Dios dando generosamente? O como se los pregunté al principio, ¿soy alguien agradecido por la generosidad de Dios hacia mí? Entonces espero que hoy nos podamos dar cuenta no solo de cuál debe ser la fuente y motivación correcta de nuestra generosidad, es decir, esta gracia, este gozo y esta gratitud que tenemos en Cristo, sino también de la tremenda riqueza que tenemos en Jesús, en el cual tenemos una herencia incorruptible, incambiable e inmensa, de la cual nos habló el apóstol Pedro en la serie que estamos estudiando, lo cual no tiene nada que ver con tu cuenta bancaria, sino más bien con la inmensa deuda que nosotros teníamos delante de Dios y que Cristo pagó voluntariamente, dejándonos con un saldo más que positivo delante de Dios.
Es decir, esta riqueza la vemos reflejada en su perdón y en la nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Se dan cuenta cuán rico somos en Jesús? Ya que Jesús, por medio de su pobreza, nos hizo ricos al darnos una vida plena, eterna, llena de alegría y gloria, permitiéndonos vivir en comunión y intimidad con el Padre, lo cual no se quebrará ni terminará jamás. Por lo tanto, si confías en Jesús como tu Señor y Salvador, tendrás la mejor vida que ninguna tarjeta de crédito o dinero te podrá comprar. Una riqueza que va a permanecer después de que todo el oro del mundo y todos los bancos del planeta desaparezcan, lo cual nos permite vivir una vida en paz y gozo en medio de las crisis económicas como la que estamos enfrentando en nuestro país en este momento, sabiendo que nuestra seguridad no depende de las circunstancias económicas o políticas del momento, sino que en la abundante riqueza que tenemos en Cristo, que nos da la seguridad en esta vida y la certeza de una vida eterna junto a Él. Ahora, todo eso es el corazón de 2 Corintios 8, del 1 al 15, que lo resumí en 4 palabras. Esta gracia de Dios que nos genera tal gratitud y gozo que nos permite, aún en medio de las dificultades y la crisis, poder tener el privilegio de experimentar el dar con esta verdadera gracia de dar, que nos lleva a una gran generosidad. Pero esos principios aplicados en la práctica podría llevarnos a una serie de preguntas que me gustaría que respondamos en el día de hoy. Probablemente ustedes se están preguntando, ¿cuánto debo dar? ¿A quién debo dar? ¿Y cómo debo dar? Y Pablo en esta sección nos dará algunos principios prácticos que son importantes de tener en cuenta y que espero podamos profundizar con mayor detalle en el estudio bíblico. Entonces, teniendo en mente que la gracia de Dios nos permite tener gozo y gratitud para ser generosos, estos son los principios que nos pueden ayudar a saber a quién dar, cómo dar y cuánto dar. Entonces, ¿a quién debemos dar? Es la primera pregunta. Y creo que hay 3 grupos principales en el Nuevo Testamento para ser los beneficiarios de nuestra generosidad, y Pablo en esta sección menciona por lo menos 2 de ellos. El primer grupo son los pobres y necesitados, es decir, aquellos hermanos en la fe que están en desventaja económica y social por diferentes razones, como por ejemplo en el tiempo de Jesús y del Antiguo Testamento, las viudas y los huérfanos, y especialmente aquellos que tienen problema en tener o juntar su alimento diario. Donde el foco que nos da la Biblia es siempre primero ayudar a tu familia de la fe y luego a los de afuera. Por esta razón, nosotros como iglesia armamos una canasta mensual de alimentos para suplir las necesidades de las familias de nuestra congregación, y luego aquellos que pasan pidiendo acá afuera, que son muchos, hogares, el hospital y distintas personas necesitadas, como por ejemplo las misiones que hicimos en Taltal y Tocopilla. Por lo tanto, si tú estás pasando por una crisis de cualquier tipo y estás con dificultades para poder suplir tu alimento diario, te animo a que hables, o conmigo o con la administradora, o con alguien del Ministerio de Misericordia, para que efectivamente podamos como iglesia estar ayudando de manera práctica, por lo menos con lo que es alimentación. El segundo grupo que nos da la Biblia de quienes son la fuente de la generosidad, y esto no es algo que inventé yo, sino que la Biblia lo dice, el segundo grupo son los pastores y predicadores. Es decir, quienes se dedican a enseñar la palabra de Dios a tiempo completo. Es por esta razón que mi sueldo es pagado con los aportes de esta congregación. Es por esa razón que nosotros como iglesia apoyamos la formación de nuevos pastores, dando un porcentaje al seminario anglicano. Es por eso que también el arcedianato, la cuota que damos al arcedianato, se usa para apoyar misiones y pastores, y nosotros específicamente estamos apoyando a la misión y al pastor de la iglesia de La Serena. Segundo grupo son los pastores y predicadores, aquellos que se dedican a predicar la palabra del Señor a tiempo completo.
Y el tercer grupo son los misioneros, es decir, personas que han dejado sus hogares y comodidades para dedicar su vida a predicar el Evangelio a otras culturas, frente a lo cual como iglesia en el pasado apoyábamos a una misionera chilena en India, pero ya no lo hacemos. Por lo que creo que ese es un desafío que como iglesia deberíamos tomar, que en el presupuesto del próximo año pudiéramos pensar en apoyar a algún misionero o alguna agencia misionera para así cumplir en todos los grupos que por lo menos la Biblia nos da prioridad, que tenemos que estar siendo generosos con ellos. ¿A quiénes debemos dar? A los necesitados de pobres, a los pastores y predicadores y a los misioneros. La segunda pregunta que usted les puede sugerir es ¿cuánto debemos dar? Y aunque parece una pregunta sencilla, es bastante difícil de responder porque no hay una regla fija en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento existía lo que se llama el diezmo. Pero lo interesante es que en el Nuevo Testamento no se le da una regla a los creyentes en Jesús. Nunca se manda directamente el diezmo. Solo se manda a ser generosos. Por lo tanto, el diezmo es un buen porcentaje al cual podemos anhelar y alcanzar con respecto a nuestro ingreso. Pero la verdad es que la Biblia no nos dice un 5, un 10, un 15, un 20 en el Nuevo Testamento, sino que nos dice sean generosos. Por lo tanto, en 2 Corintios 8 creo que podemos encontrar algunos principios que nos ayuden a cómo ser generosos. Y el primer factor a considerar, fíjense en el versículo 12, es la disposición o voluntad del corazón. Versículo 12 dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Y en 2 Corintios 9:7 dice más o menos lo mismo. Dice que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, ya sea que des más o menos, debe ser de buena voluntad y con gozo. Primer principio que nos enseña Pablo con respecto a cómo debemos dar. El segundo factor es que nos llama a una fidelidad a largo plazo, ya que el problema de la iglesia de Corintio fue que empezaron a ayudar con mucho entusiasmo, pero no perseveraron con generosidad en el tiempo, no mantuvieron su compromiso. Fíjense los versículos 10 y 11. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto, dice Pablo. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino que también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Por lo tanto, Dios no quiere una decisión impulsiva que no podamos mantener en el tiempo. Tenemos que pensarlo con seriedad, hacer un compromiso generoso y cumplir con nuestro compromiso a largo plazo. Disposición del corazón, que sea de buena voluntad y gozo, fidelidad a largo plazo, es decir, ser perseverantes. El tercer factor es la importancia de la planificación, es decir, apartar dinero con frecuencia. Y aquí Pablo nos habla en 1 Corintios 16, del 1 al 2, nos da el siguiente consejo. En cuanto a la colecta para los creyentes, lo mismo de lo que nos está hablando aquí en 2 Corintios 8, dice, sigan las instrucciones que le di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no tengan que hacer colecta cuando yo vaya. Entonces, si se fijan, es muy sencillo. Lo que nos está diciendo es, aparta lo que has decidido cada semana en tu corazón, o en el caso de como la mayoría de nosotros que recibimos sueldos mensuales, aparta mensualmente una cantidad buscando ser generoso. Disposición del corazón, fidelidad a largo plazo, de forma planificada, y el último es según las posibilidades de cada uno. Por lo tanto, es dentro de lo que tú puedes, pero dice que da generosamente y a veces más de lo que puedes. Porque por un lado hemos visto el ejemplo de los macedonios que dieron aún más allá de sus fuerzas, pero por otro lado Pablo es realista. Sabe que algunos simplemente no pueden dar tanto como otros porque no tienen los mismos recursos. Y por eso dice en el versículo 12, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene y no según lo que no tiene. Entonces, en los evangelios, Jesús da el ejemplo de la viuda en el templo, donde ella solo pudo dar 2 monedas.
Y Jesús dijo que ella era más generosa que todos los demás que habían dado cuantitativamente más que esta viuda. Entonces no importa la cantidad, lo que importa es que se haga con gozo, de buena voluntad, que seamos fieles a largo plazo, que sea de manera planificada y que demos según nuestras posibilidades siendo generosos. Entonces es importante que consideres el pensar, orar y decidir en tu propio corazón cuánto serás generoso dentro de tus posibilidades. Y luego hazlo con gozo, de buena voluntad y de forma consistente, ya sea semanal o mensualmente. Y hazte la siguiente pregunta que creo que te puede ayudar con este tema. No te preguntes cuánto debo dar. Pregunta cuánto debo guardar. ¿Cuánto es lo que realmente necesito para vivir? Y después que respondas a esa pregunta, en oración al Señor, trata de ser lo más generoso que puedas con el resto. Y por último, frente a la pregunta de cómo debo dar, lo que debemos pensar es en la justicia y la igualdad, como nos dicen los versículos 13 y 15. Específicamente el versículo 15 dice, como está escrito, ahora sí muéstrame eso, los versículos, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Por lo tanto, la Biblia nos llama a ser equilibrados con nuestros dineros, es decir, cuidado con acumular más de lo que necesito, pero también cuidado con gastar más de lo que tengo. Por lo tanto, en la iglesia debemos suplir nuestras necesidades de tal manera que yo no sienta que tengo de más, pero tampoco esté contento sabiendo que hay gente que tiene de menos. Y el segundo principio es que debe ser como para el Señor, quien ha sido muy generoso con nosotros y por lo tanto es Él a quien nos debemos entregar primero, como nos dijo el versículo 5, que dice, incluso los macedonios hicieron más de lo que esperábamos, ya que ellos se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. En conclusión, una antes. En conclusión, la verdadera gracia de dar solo es posible al haber experimentado la gracia de Dios por medio de Cristo, la cual nos debe generar tal gozo y gratitud que podamos responder en fe de forma generosa hacia todos aquellos que tanto lo necesitan, primero a la familia de fe y luego a los que están afuera. Ahora sí, muéstrame esa. Y qué maravilloso sería, pónganse en este ejemplo, que el obispo, cuando visite alguna iglesia en el sur de Chile o en algún otro lado, pudiera decirle a esta otra iglesia lo mismo que Pablo dijo con respecto a la iglesia de Macedonia. Imagínense el obispo diciendo, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a la iglesia El Salvador de Antofagasta, que en medio de las pruebas más difíciles su abundante gozo y su profunda pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que le concediéramos la gracia y la comunión de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Qué tremendo testimonio sería que pudiéramos como iglesia llegar a tal generosidad que todo el mundo pudiera conocer que aún en medio de toda la crisis minera, económica que está viviendo la ciudad, pudiéramos ser generosos para el Señor, quien ha sido tan generoso con nosotros. Termino con las preguntas con las que comencé. ¿Soy alguien agradecido por la generosidad de Dios hacia mí? ¿Soy alguien que se goza en el Señor aún en medio de las crisis? Y finalmente, esta gratitud y gozo en el Señor ¿me llevan a ser realmente generoso con los demás?